Bienvenidos a una nueva sesión de Finanzas Agrícolas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los costos. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Habíamos dicho que un costo era un sacrificio realizado para obtener algún bien o servicio y que teníamos unos costos de producción, que son todos los costos asociados a la conversión de las materias primas en productos terminados, que nosotros podemos asumir que nuestro cultivo es una pequeña planta de fabricación en donde convertimos insumos o materiales directos e indirectos en la producción y mano de obra. Convertimos insumos como fertilizantes, como las semillas, como la estructura, lo colocamos en esa pequeña fábrica o en ese tipo de fábrica que funciona con la energía solar, y de ahí tendríamos nuestro producto, como lo podemos observar ahí, la arveja desgranada, por ejemplo. Habíamos mencionado costos de mano de obra, que son costos que están realizando las personas en el cultivo. Ahí se encuentra el res, el deshierve, el monitoreo, el deschuponado, la preparación del lote, la poda, en fin, un sinnúmero de actividades que involucran a las personas para ser realizadas. Tenemos insumos y gastos generales. Ahí en los insumos tenemos lo que son en nuestra hojita de Excel, aparece los plaguicidas, los fertilizantes, aparecen también los materiales, entrarían ahí la bomba de espalda, las herramientas que usted ha considerado, el equipo de protección personal, todo eso entraría en insumos y gastos generales. Y ahora tenemos un tema de clasificación. Antes habíamos hablado en anteriores ocasiones de una clasificación de costos directos y costos indirectos, pensando en que los directos son aquellos que se relacionan estrechamente con la producción, con el ejercicio de producir, y los indirectos son aquellos que no se relacionan tanto con la producción, ¿ya? Pero existen otras clasificaciones, otra clasificación de costos que se diferencian en costos fijos y costos variables. Esta clasificación de costos fijos y costos variables va a ser muy importante porque con esa clasificación nosotros hacemos un cálculo del punto de equilibrio del negocio. Con esa clasificación, o sea, es decir, con la cifra de costos fijos y de costos variables que concluyamos, llegamos a averiguar cuánto es lo mínimo que debería vender un agronegocio o un negocio de lo que sea para poder recuperar sus costos. Sin lugar a dudas, no es la meta del negocio solamente recuperar los costos. Ya vimos que por eso en indicadores financieros como la TIR y como la BAN tienen en cuenta la tasa de descuento en la que ha puesto el inversionista o que ha puesto el evaluador del proyecto, para poder saber si es un buen negocio o no es un buen negocio. Entonces, un negocio no solamente trata o tiene como objetivo recuperar sus costos. Si solo recupera los costos, no es un buen negocio porque no tendríamos ningún atractivo de rentabilidad para él. ¿Listo? Entonces, bueno, partamos de ese hecho de que esta clasificación en particular, costos fijos y costos variables, que son los otros, nos sirven para hallar el punto de equilibrio, por eso son bastante importantes. Los costos fijos son aquellos costos que no cambian con la cantidad producida. Entonces, por eso dice ahí en la primera viñeta, son los mismos sin importar Q. Q está representando la cantidad producida o el volumen de producción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo mismo sin importar la producción? Pensemos en su proyecto. El arriendo no cambia, así usted produzca más o menos, ¿cierto? Siempre y cuando no vaya a arrendar más terreno, ¿no? Pero digamos, como tiene formulado su proyecto, el costo del arriendo es fijo. No importa, el costo no va a subir si produce 4 toneladas de maíz o si produce 7 toneladas de maíz. El arriendo va a ser igual.
Los impuestos, en el caso de otros negocios, nosotros en este momento pues no estamos incluyendo impuestos en el proyecto, pero en el caso de otros negocios los impuestos, algunos impuestos pueden ser costos fijos. Un impuesto de, por ejemplo, predial. El impuesto predial es un costo fijo. Los servicios públicos en ocasiones también pueden ser costos fijos. El agua, la luz, el gas, por ejemplo, el agua, la luz y el gas, los servicios de una finca pueden que sean fijos sin importar si la finca produce más o menos cantidades o más o menos unidades producidas. ¿Listo? El costo de la administración puede ser fijo también, ¿ya? No implica que la administración la cobren por unidad producido, por kilogramo, por bulto o por tonelada, no. La administración se cobra por todo el sistema o los costos de administración están asociados a todo ese sistema, no están asociados o no varían proporcionalmente con la cantidad producida. Entonces, estos son ejemplos y esta es la definición de costos fijos. Como estarán pensando, la cosa no es como tan de blanco y negro, hay costos fijos y hay costos también semivariables que no los podemos clasificar precisamente como costos fijos y como costos variables. Entonces, sigamos viendo los costos fijos, depende mucho de cada cosa, ¿no? Y cuando mencioné el tema de los impuestos, uno dice, bueno, pero un impuesto a la renta de pronto es fijo o es variable. Bueno, no lo sé, pero un impuesto de predial, el impuesto de la finca, del predio de la finca, ese sí es un costo fijo, ¿sí? Entonces las cosas son bastante relativas, no es que exista una lista completa de cómo hacer o cuáles son costos fijos y variables. No la hay porque depende de cada caso. Los costos fijos, como les comentaba, no varían en relación con el volumen de negocios, o sea, con las ventas o la producción, no varían, no cambian, ¿ya? Por ejemplo, el arriendo de la tierra que les comentaba es constante, no cambia, sin importar las ventas derivadas de la producción que yo realice en esta área. Entonces yo tengo ahí ese cuadrito azul, me está representando 1 hectárea, y todo lo que yo produzca en ese cuadro azul va a ser, digamos, independiente del arriendo. Entre más produzca yo, pues mejor, porque el arriendo va a ser una proporción menor, un costo fijo menor con respecto al costo total del cuadro azul. Pero ¿qué pasa? Estos costos fijos pueden aumentar si yo incremento el tamaño del sistema. Como les dije yo, estamos asumiendo como si nuestro cultivo fuera una fábrica. Entonces, si yo tengo una planta de producción en la fábrica, así como la planta de agroindustria, y luego incremento la planta de agroindustria, ya no tengo una, sino 2. Entonces también voy a empezar a pagar pues más arriendo. En ese caso, si es el doble de área, pues pagaría probablemente el doble del costo del arriendo. Entonces es un costo fijo, pero los costos fijos no implica que no vayan a cambiar, ¿sí? No son fijos, los costos fijos no son fijos en el sentido de que no fluctúan o no varían. Sí varían, pero por causas independientes del volumen de producción. Varían por otras cosas, como esta. Aumentamos el área, es decir, en vez de arrendar 1 hectárea, arrendamos 2 hectáreas. Amplío mi cultivo a 2 hectáreas, el costo del arriendo pues se va a incrementar. Voy a tener mayor producción debido al incremento del área. No voy a tener mayor producción debido a, digamos, a la productividad parcial de esa tierra, sino por el incremento del área. Entonces, los costos fijos pues no van a variar con la cantidad producida. Bueno, veamos los costos variables. Ellos sí varían o cambian con la cantidad producida. A mayor volumen de producción voy a tener un costo más alto. Casos clásicos de costos variables, ejemplos clásicos, el envase. Por ejemplo, el número de costales de fique que yo necesite va a ser directamente proporcional a las toneladas de papa que yo voy a cosechar. El transporte de los productos también. El costo del transporte, cuando a mí me cobran, por ejemplo, por bulto, el costo de transporte de los productos puede ser directamente proporcional a la cantidad producida. También las actividades de post cosecha. Cuando yo tengo plátano y tengo que hacer el lavado del plátano, el número de los jornales que se me van en la post cosecha del plátano, pues también varía con la cantidad producida. A mayor cantidad voy a necesitar más jornales para que las personas me hagan
la post cosecha del plátano. Y lo mismo en la cosecha, a mayor cantidad de cosecha, por ejemplo en la papa también, pues voy a tener que pagar un mayor costo, voy a tener un mayor costo por esa labor de cosecha. Esos son costos variables. Pero aquí es donde viene la situación particular. Existen unos costos que se llaman semivariables. Estos varían no siempre en la misma proporción con los costos de las cantidades fabricadas, ¿ya? Recuerden que estamos viendo nuestro cultivo como si fuera una fábrica, entonces por eso el término fabricado, ¿listo? Entonces ahí uno se pregunta, un costo variable está en función de la producción, de la cantidad que yo produzco. Por eso entonces yo me pregunto, ¿los costos de los plaguicidas están en función de la producción? Es decir, si yo produzco 6 toneladas de maíz, para llegar a producir 7 toneladas de maíz, para incrementar mi producción, ¿incurro en un mayor costo de plaguicidas? Entonces ahí nos genera la duda, ¿cierto? Porque tampoco es que sean costos fijos, porque el costo del plaguicida no está tampoco, digamos que de plano yo voy a saber cuánto voy a gastar de plaguicidas al iniciar la producción, ¿ya? No lo voy a saber, puedo estimar, como lo que estamos haciendo ahorita con ustedes, puedo tener una proyección, pero no voy a saber si realmente necesito más o necesito menos plaguicidas para incrementar una producción, ¿ya? Entonces ahí nos genera esa duda y por eso los dejamos como semivariables. Puede que como que le damos el tema que no es tan fácil clasificarlo. Así como en la clase, por ejemplo, se presentaron dudas con respecto a la clasificación de costos directos e indirectos, ¿sí? En esta se presentan esa duda entre costos variables y fijos, pero existe contablemente la clasificación de costos semivariables. Los fertilizantes son otros que nos generan una duda, porque si yo los dejo como, digamos, como costo variable, porque pues yo sé, uno sabe que a mayor producción, pues va a necesitar mayor cantidad de fertilizante. De hecho, cuando uno hace el plan de fertilización, se basa en unos requerimientos del cultivo y esos requerimientos del cultivo están asociados con un nivel de producción. No es lo mismo fertilizar para obtener 20 toneladas de papa que para obtener 40 toneladas de papa. Entonces uno dice si existe una relación directa de los fertilizantes con la producción. El tema está en que no hay una certeza de que estos fertilizantes realmente, digamos, se conviertan en producción, ¿ya? No es como con los empaques, ¿no? Yo sé cuántos kilogramos produzco yo, cuántas toneladas produzco y sé que a mayor producción, mayor cantidad de empaques. En esto no, porque resulta que el sistema productivo, nuestra fábrica, es muy compleja, existen unas relaciones que no manejamos, entonces a veces puedo tener yo un costo de fertilizante alto sin obtener la producción deseada o la producción esperada. Entonces, ¿por qué? Por otras razones, ¿ya? Porque se presentan plagas, porque no llovió, porque el sistema falló de otro lado, porque el material vegetal tuvo un problema, alguna cosa, así me explico, es una cuestión mucho más compleja. Entonces, esos fertilizantes los vamos a dejar también como costos semivariables, porque ese costo de los fertilizantes tampoco está en función de las unidades producidas, como sí claramente lo está, por ejemplo, los bultos del empaque. Eso sí están claramente en función de las unidades producidas. El riego tiene la misma situación. ¿El costo del riego está en función de las unidades producidas? No, el costo de riego lo podría tener yo independientemente de la producción, pero también hay una relación en la que podría mirar el riego como un costo semivariable, porque pues si no tengo el riego tampoco voy a tener mucho la producción. Y no es que a mayor riego voy a tener más producción, pero sí hay una pequeña relación. Entonces vamos a asumir esos costos por las razones que les acabo de explicar. Vamos a asumir esos costos como costos fijos,
Entonces, ¿por qué? Porque posteriormente, como les mencioné, necesitamos hallar el punto de equilibrio y pues vamos a ver que si yo coloco esos costos, por ejemplo, de fertilizantes y plaguicidas como costos variables, me va a dar una respuesta absurda y no es lógica en el punto de equilibrio del sistema de producción agrícola para nuestro caso, en el que estamos hablando en un horizonte de la mayoría de ustedes en un solo ciclo de producción. ¿Listo? Costos de administración. Tenemos, ya digamos que saliendo del tema de las clasificaciones, tenemos otros cuadritos que llenar ahí en el proyecto productivo, en el numeral 8 si no estoy mal, costos relacionados con coordinación, control, dirección, mando y planeación. Esos son costos de administración, ¿listo? Sostenibilidad del proyecto. Entonces, en la sostenibilidad del proyecto vamos a tratar de concluir si el proyecto es sostenible económicamente, teniendo presente los indicadores financieros, los costos y los precios en el mercado. Eso ya es en el numeral nuevo 5. Y en el numeral 8.2 vamos a mencionar la financiación, de dónde va a salir el dinero para el proyecto. Entonces todos vamos a mencionar que la Universidad de La Salle, del Fondo Apasionados por la Tierra, si tienen otros patrocinadores diferentes a la universidad también los pueden colocar, o si tienen aportes propios también los pueden colocar. Bueno, a continuación pues vamos a mirar cómo sería el diligenciamiento del formato.